Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Después del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el secretario general Xi Jinping ha destacado en varias ocasiones la importancia de construir la autoconfianza cultural de China. Además, bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta, China ha participado activamente en el fomento de intercambios culturales. Para conocer los esfuerzos que ha hecho China en este sector, hoy en nuestro estudio tenemos como invitada a Jiang Shan, directora de la Oficina de Proyectos de la editorial Nueva Estrella del Grupo de Comunicaciones Internacionales de China. Hola Jiang Shan, bienvenida a nuestro programa. Hola Shen Qian. Muchas gracias. Bueno, sabemos que hemos visto que en los últimos años los reportajes o documentales sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta han sido ampliamente reconocidos en China. Podemos decir que los chinos sienten más confianza en su cultura. Entonces, ¿cuáles son sus observaciones sobre este aspecto y cuál cree que es la razón detrás de este hecho? Muchas gracias por tus preguntas. Para mí creo que me da una sensación muy fuerte que las personas chinas, especialmente los jóvenes, cuando miramos al mundo, ya tenemos una mirada más moderada. No es como antes, siempre mirar arriba a los otros culturales. Por eso podemos decir que tenemos una autoconfianza sobre nuestra cultura. Para mí creo que hay varias razones para este hecho. Primero creo que, claro, es la economía. Debido a la iniciativa de la Franja y la Ruta, no solamente ofrecemos oportunidades de desarrollar la economía a los países participantes, sino también a China misma. Podemos ver que tantas las ciudades y como en el campo la economía está desarrollando muy rápidamente y las personas tienen un nivel de vida más alta, mucho más alta que antes. Y tenemos base económica para disfrutar mejor nuestra cultura. Otra cosa muy importante es que debido a la iniciativa, la infraestructura de China es mucho mejor que antes. Por eso las personas tienen el acceso a más información. Ya sabemos cuál es lo más básico, lo más frutal de nuestra cultura. Y otro lado, conocemos mejor qué está sucediendo en otros países. También nos da mucha confianza. Creo que la tercera razón sería la innovación. Es que en este momento la sociedad no solamente heredamos la cultura tradicional de nuestra historia, sino también estamos creando una cultura moderna, una cultura más adaptada a nuestra sociedad. En este tiempo, cuando disfrutando la vida moderna y al mismo tiempo las frutas desde la antigüedad, tenemos más confianza en nosotros mismos. Así es, y sabemos que usted se dedica a la difusión y los intercambios culturales. Entonces, ¿en qué campo se refleja esta autoestima de nuestra cultura y cómo podríamos mejorarlo? Podemos hablar un poquito sobre mi trabajo. Es que desde hace 10 años ya empecé a trabajar para el intercambio cultural entre China y América Latina y organizamos un proyecto llamando las obras contemporáneas de los escritores chinos para traducir las obras a español y organizamos muchos foros en diferentes países latinoamericanos a invitar a los escritores chinos a visitar los diferentes países, a hacer conferencias, como sí, muy interesante. Y recuerdo que al principio cada escritor chino dice que hemos estudiado mucho desde la literatura de América Latina, hemos leído todas las obras, por ejemplo, de Borges, de García Márquez, etc. Surrealistas. Sí, pero los escritores americanos casi nadie no conoce las obras de China. Solamente, por ejemplo, las poemas de Dinastía Tang, de Tao Te Ching, etc. Pero sobre las obras modernas, contemporáneas ellos no lo saben. Pero después de
casi 10 años de trabajo. Ahorita cuando organizamos diferentes actividades, los escritores de diferentes países van a hablar que ellos han leído las obras de, por ejemplo, de Mo Yan, no solamente de Mo Yan, sino también de Mai Jia, de Liu Zhenyun, de Chi Zijian, de Liu Cixin, de Yu Huaxi, etcétera, Su Tong. En este aspecto podemos ver la influencia de nuestra cultura está mucho más que antes en todo el mundo. Sí, y además de este trabajo que ha estado realizando ustedes, en los últimos años China ha concedido gran importancia a la difusión y la conservación de la cultura tradicional. Entonces, no sé si usted conoce el proyecto de la exploración del origen de la civilización china. Claro. ¿Cuál es la importancia de este proyecto? Este proyecto, el proyecto de exploración de origen de cultura china es un proyecto muy importante científico para investigar el origen de nuestra civilización que cuenta con una historia de 5.000 años de antigüedad, pero con el apoyo de tecnología, de ciencia y con las excavaciones y los descubiertos de arqueología. Sí. Y a mi juicio este proyecto tiene diferentes importancias o sentidos para nosotros. El primero y lo más importante es que ayudarnos a conocer mejor nuestro origen. Sabemos de dónde venimos. Sí. Y antes solamente sabemos que tenemos una historia de 5.000 años de antigüedad, pero ahorita vemos los diferentes testigos como las diferentes religias, etcétera. Por eso conocemos mejor cuál sería el valor básico de nuestra civilización. La segunda importancia creo que es ayudarnos a fomentar la identidad de nación. Sí. Sí, ese es también muy importante. Después de conocer toda nuestra historia y conocemos cómo nuestros antepasados han sufriendo y ha luchado y ha desarrollado, fomentamos este sentido de identidad de toda nuestra nación. Y la tercera creo que sería ayudarnos a hacer el intercambio cultural. No solamente nosotros, sino también podemos conocer a todo el mundo para ayudarnos a entender ambos, nosotros y ellos. Y en los últimos años, en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, hemos puesto en práctica el importante concepto de contar continuamente la historia de China y difundir la voz de China. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones concretas de este proyecto? Para contar mejor la historia china, hemos llevado a cabo varios proyectos de traducción mutuas entre los países árabes con China, entre los países de América Latina con China, etc. No solamente traducimos las obras literarias, políticas, científicas de China a otras lenguas, sino también traducimos las obras de otros países a chino para proveer oportunidades para los lectores de diferentes países a entender mejor cultura de otros países. Otro caso muy importante es que organizamos muchas actividades culturales en diferentes países, por ejemplo, en las ferias de libros. China está como país invitado de diferentes ferias de libros y organizamos escritores a hacer conferencias, etc. También organizamos otros países como país invitado a nuestras ferias de libros, nuestro festival de documentales. Muchas gracias por su comentario. Y para profundizar aún más sobre estos temas, realizaremos una conexión a distancia con Meng Xiayun, profesora de la Universidad de Asuntos Exteriores de China. Hola, profesora Meng, bienvenida a nuestro programa. Hola, Shenjian, un placer. Sí, hemos estado hablando sobre la confianza cultural de China. Entonces, ¿qué opina usted sobre este aspecto?
Pues creo que la llamada autoconfianza cultural es el alto grado de reconocimiento y la firme confianza de un país o una nación en sus propios valores, conceptos, tradiciones culturales y el camino de desarrollo cultural. Y esa autoconfianza procede de los fuertes genes culturales incrustados en la excelente cultura tradicional china. Y siempre decimos que la prosperidad de la cultura es la prosperidad del país y una cultura fuerte es la fuerza de la nación. Y el progreso de una época siempre está marcado por la prosperidad de la cultura, como las prósperas dinastías Tang y Song en China, ¿no? Y sabemos que la continuidad, la innovación, la unidad, la inclusividad y el pacifismo son las 5 características sobresalientes de la civilización china. Y la autoconfianza cultural procede justamente de nuestra subjetividad cultural. Y para nosotros como individuos entendemos que mejorar nuestra autoconfianza cultural puede ayudarnos a comprender mejor la cultura a la que pertenecemos e identificarnos con ella. Por ejemplo, en los últimos años, los medios nacionales han lanzado una serie de excelentes programas culturales chinos, como China en los clásicos, concurso de poesía china, Tesoro Nacional, entre otros. Y gracias a estas producciones de alta calidad, aprendemos de verdad más sobre la cultura china que nunca antes habíamos conocido. Y estamos realmente impresionados y asombrados por nuestra excelente cultura. Y así amamos cada vez más a nuestro país y de esta manera construimos nuestra autoconfianza. Y además, como yo misma soy profesora universitaria y a lo largo de los años he tenido la experiencia de impartir un curso que se llama Cultura China a estudiantes de carrera español. Y así se ve la importancia de la enseñanza de nuestra cultura en la educación sistemática. Y es muy gratificante también ver que China concede cada vez más importancia a la educación de la cultura china en los últimos años. Y, por ejemplo, el Ministerio de Educación en los últimos años ha lanzado una serie de libros de texto titulada Entender la China contemporánea. Y se han organizado concursos de oratoria para que los estudiantes universitarios hablen sobre China bajo este tema. Y esta reforma educativa ha permitido a los estudiantes profundizar en sus conocimientos de la China contemporánea a partir de su comprensión de la historia y la cultura chinas, y dándoles así una visión holística para que puedan contar mejor la historia de China y fomentar aún más nuestra confianza cultural. En los últimos 10 años, en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿qué esfuerzos ha realizado China para difundir la cultura china y promover los intercambios culturales con otros países? Creo que todos los ámbitos, ya sean los medios de comunicación, el mundo académico o la industria editorial, están trabajando arduamente para difundir la cultura china y promover los intercambios culturales con otros países. Y justamente hace unos días, a medida que nos acercamos al 10º aniversario de la iniciativa La Franja y la Ruta, el grupo de medios de China estuvo presente en la sede de CEPAL para celebrar la proyección de una producción de CGTN en el marco del Festival de Documentales de China 2023, reflejando el concepto de una comunidad de destino humano y la historia y la construcción de la iniciativa. Creo que lo que fue un esfuerzo grande que hace el grupo de los medios para impulsar el nuevo concepto y escribir un nuevo capítulo de la iniciativa mediante la utilización de material audiovisual. Además, como yo trabajo en Pekín, creo que esta ciudad como capital está desempeñando un papel destacado en la aplicación del importante concepto, y en los últimos años, Pekín como centro cultural nacional ha aprovechado al máximo sus ventajas en recursos culturales,
y ha logrado resultados notables y fructíferos en la construcción de la Franja y la Ruda a través de la innovación continua. Por ejemplo, se han organizado numerosas actividades de intercambio cultural y artístico, como las obras de ópera Manas, la orquesta étnica Ruda de la Seda, el musical Flying Sky o la ópera Lakmé, etc. Es decir, la ópera central y la Orquesta Nacional Tradicional de China han creado un gran número de obras temáticas de la Franja y la Ruda, aportando fuerza cultural a la construcción conjunta de esta iniciativa. Y en segundo lugar, debido a mi investigación sobre América Latina, siempre presto más atención a la difusión de la cultura china y me he dado cuenta de que algunos de nuestros dramas urbanos modernos que reflejan la vida del pueblo chino, como la Oda Alegría, Señor Amor, Por Te Conocí, etc., se han emitido en países latinoamericanos, lo cual es una forma de contar una buena historia sobre China moderna. Y además, el canal en español de CGTN ha abierto varios programas culturales chinos para contar historias chinas a esos países, de modo que puedan entender mejor a la cultura china, como Caracol Televisión de Colombia, Latino de Perú y ADN 40 de México ha cooperado con CGTN en español para emitir noticias sobre la Franja y la Ruda, mientras que la Televisión Nacional de Colombia ha emitido el documental Estrategia de Xi Jinping para gobernar nación los 5 años de China. Y, por supuesto, los institutos Confucio también han desempeñado un papel muy importante, como ha organizado varias giras de concursos y conferencias sobre culturas chinas en América Latina y numerosos escritores, poetas, artistas, delegaciones de China y hasta sinólogos internacionales visitaron los institutos Confucio regionales, escuelas o institutos académicos para dar conferencias y actuaciones, difundiendo así la tradición china y enseñando sobre el modo de vida chino, las condiciones nacionales y la experiencia china. Y todo ello creo que encarna nuestra acción ardua de difundir la cultura china y promover los intercambios culturales con otros países. Según sus investigaciones, ¿cuál es la situación actual de la difusión de la cultura china en los países latinoamericanos? ¿Existen todavía algunas dificultades o desafíos? Generalmente, bajo la iniciativa de la Franja y la Ruda, la difusión de la cultura china ha logrado fructíferos éxitos. Digamos que hay una fiebre china en el continente latinoamericano y el chino se ha convertido en la primera opción de aprendizaje de idiomas en las escuelas y clases extraescolares de muchos países latinoamericanos. Y cada vez más escritores y poetas chinos son invitados a esos países para dar conferencias literarias y la literatura china atrae poco a poco la atención de ellos y se traducen más obras al español. Además, con la apertura del año de intercambio cultural bilateral, se han presentado en América Latina exposiciones de reliquias culturales, fotografías, libros y películas, y también se han proyectado en las pantallas latinoamericanas música folclórica y ópera chinas, presentando al pueblo una imagen tridimensional de la cultura china desde múltiples perspectivas. Y desde la mayor banda de literatura china traducida en español hasta la celebración programada del Año Cultural Chino y el Festival de las Artes, pasando por los elementos chinos que son evidentes en festivales y eventos locales, todo lo cual confirma el éxito inicial de la exportación y difusión de la cultura china en América Latina. Si bien China y América Latina han logrado avances significativos en diversas áreas de cooperación y tienen un futuro muy prometedor, también enfrentan muchas dificultades y desafíos, especialmente
la difusión y el desarrollo de la cultura china en América Latina, donde aún existen muchas deficiencias. Y en primer lugar, la opinión pública occidental afecta la percepción que tiene América Latina sobre China. Los diferentes valores culturales han propagado sesgos cognitivos entre ambas partes. Y en segundo lugar, la competencia cultural regional, específicamente demostrada que la cultura china en América Latina compite con las culturas europea, estadounidense, japonesa y coreana. Y en tercer lugar, existe un único modo de difusión, que se refleja en el hecho de que el modo de la difusión de la cultura china en América Latina es relativamente homogéneo en comparación con el de, de otros países y carece de una cultura más innovadora. Y en cuarto lugar, las dos partes aún carecen de inversión en intercambios culturales y de pueblo a pueblo. Los factores geográficos han resultado en una falta de intercambios entre ambas partes. Con el continuo desarrollo de la globalización, los intercambios culturales han empezado a ocupar una posición central en los intercambios internacionales. ¿Qué sugerencias tiene sobre los intercambios culturales entre China y América Latina y la difusión de la cultura china en esta parte del mundo? Para promover mejor el intercambio cultural entre China y América Latina y la difusión de la cultura china en los países latinoamericanos en la nueva era, creo que ambas partes debemos esforzarnos y sabemos que la historia de China no es en absoluto una sola China y que existe una cooperación estratégica en política y diplomacia y una situación beneficiosa para todos en economía y comercio y una integración mutua en los intercambios culturales entre países. Por lo tanto, la historia de China no es igual a la producción única de China y necesita ser contada conjuntamente por el mundo. Y un sinnúmero de pequeñas personas de diferentes países se reúnen para formar una gran historia en el torrente de los tiempos. Y primero hay que generar confianza en la cooperación entre ambos y otorgar importancia al diseño de alto nivel de los intercambios culturales y de pueblo a pueblo. Y segundo, hay que defender el concepto de una comunidad china-América Latina con un futuro compartido. Es decir, las dos partes deben aprovechar el mejor periodo para el desarrollo de las relaciones bilaterales y abrir una nueva situación de cooperación de beneficio mutuo como una gran familia. Y desde la perspectiva de China, lo que debemos hacer es, primero, promover la cultura de tendencia, es decir, que se caracteriza por la transformación creativa y el desarrollo innovador de la excelente cultura china en América Latina. Introducir en América Latina la cultura de moda y cercana a la estética de las audiencias latinoamericanas. Y segundo, activar el valor contemporáneo del patrimonio cultural intangible de China y promoverlo en el mercado latinoamericano de una manera más novedosa. Y claro, para América Latina creo que también hay unas sugerencias, por ejemplo, debe fortalecer la cooperación con China en tecnologías de medios emergentes como transmisión en vivo, videos cortos y tecnología de realidad virtual, etc. Y segundo, creo que América Latina también necesita aumentar la cooperación y negociación de la red con China y fortalecer la promoción de su propia cultura en el mercado chino. Y no solo permite que el arte y los literatos latinoamericanos conocidos ingresen a China, sino que también permite que las celebridades latinoamericanas de Internet, que son populares en TikTok, por ejemplo, ingresan al campo de visión de las audiencias chinas. Y en general,
Las dos partes debemos realizar esfuerzos conjuntos para aumentar la propaganda de los medios de comunicación en los países objetivo. Y debemos fortalecer la cooperación entre las estaciones de televisión, llevar a cabo proyectos clave de traducción y distribución de cooperación cinematográfica y televisiva, y establecer la red de distribución de China en América Latina y viceversa, como por ejemplo construir un teatro chino en los países de América Latina y un teatro latinoamericano en China. Y en total deberíamos formar un mecanismo específico para la comunicación cultural y la construcción de la imagen entre China y América Latina, y utilizar un método de comunicación integral para contar bien la historia de China y América Latina. Así, para construir una relación bilateral más vívida, más tridimensional e integral. Bueno, muchas gracias a nuestra invitada Meng Xiayun por su análisis. Y volvemos al estudio y seguimos nuestra charla con Jiang Shan. Y sabemos que el Grupo de Comunicaciones Internacionales de China ha puesto en práctica el proyecto de la biografía de las ciudades de la Ruta de la Seda. Entonces, ¿podría hablarnos un poco sobre este proyecto y cuáles son sus planes o direcciones para los futuros intercambios culturales? Empezamos este proyecto desde el año 2017. Este es la primera colección en todo el mundo de biografías de diferentes ciudades. Conocemos las biografías de personas, es muy general, pero es la primera de biografías de ciudades. Hasta ahora hemos publicado más de 40 ciudades, no solamente en China, sino también las ciudades de todo el mundo. Por ejemplo, la ciudad de Panamá, la ciudad de Roma, la ciudad de Buenos Aires, etc. Este es un proyecto muy interesante y también recibe apoyo desde diferentes por ejemplo, partes. Por ejemplo, el presidente de Kazajistán escribe el prólogo de las biografías de las diferentes ciudades de su país. También cuando publicamos la biografía de la ciudad de Panamá, el embajador de Panamá ante China participó en la ceremonia, en el lanzamiento de este libro nuevo, y dice que este es un gran ejemplo de la amistad entre los pueblos de Panamá y China. Al mismo tiempo publicamos las diferentes ciudades de China. Por ejemplo, publicamos la biografía de Shanghai, de Hangzhou, de Dunhuang, etc. Para ofrecemos estas ciudades a todo el mundo. No solamente publicamos los en chino, sino también lo publicamos en inglés, francés, ruso, español, etc. Y en este año publicamos 3 ciudades de la provincia de Gansu, Dunhuang, Wuwei y Zhangye. Antes sabemos que estas ciudades son muy importantes en la Ruta de Seda, pero no sabemos cuál sería su historia y cuál sería su puesto en la historia, en el desarrollo de la Ruta de Seda. Pero al leer estas 3 biografías, las personas tenemos una mejor concepción de la importancia de las diferentes ciudades de la provincia de Gansu a lo largo de la Ruta de Seda. Claro, sin duda esta colección va a beneficiar a los lectores de todo el mundo. Pues muchas gracias a nuestra invitada Jiang Shan por estar con nosotros. Ha sido un placer. El gusto es mío. Muchas gracias. Gracias. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.